buenas tardes. Soy licenciado David Rangel Martínez. El día de hoy, delitos. Aquí. Vamos a corregir. Derecho migratorio. El Instituto Nacional de Migración. Vamos aquí conmigo. No, tenemos un pequeño problema técnico. Ok, el Instituto Nacional de Migración. ¿Qué hacemos? El Instituto Nacional de Migración, en cumplimiento con las leyes mexicanas y tratados internacionales, aplica de manera permanente diversas disposiciones para otorgarles a todo extranjero la facilidad necesarias para llevar a cabo procedimientos migratorios legales, ordenados y seguros que permitan su ingreso y estancia en territorio nacional, con estricto apego a proteger los derechos humanos, implementando los ordenamientos establecidos de la Ley de Migración y su reglamento. ¿Qué es el Instituto Nacional de Migración? El Instituto de Migración es un órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública Federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, el cual aplica la legislación migratoria vigente. ¿Verdad? ¿Cuál es su misión? Fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros, reconociéndolos como sujetos de derecho a través de una gestión migratoria eficiente con base en el marco legal y con pleno respeto a la dignidad humana. La visión: México como país de origen, tránsito, destino y retorno, protege de manera permanente los derechos humanos de todos los extranjeros que transitan en el territorio nacional, independientemente de su condición migratoria, al considerar que la movilidad humana es un derecho del migrante en la lucha permanente de su condición de vida. El Instituto Nacional de Migración está en sus 27 años de servicio de México. Por su ubicación geográfica, México se caracteriza por ser un país de origen, destino, retorno y tránsito para migrantes extranjeros. Aquí estamos en la República Mexicana, al ser vecino del país del norte con Estados Unidos, por eso dice que es de origen, destino y tránsito, ¿va? Porque muchos de Centroamérica forzosamente tienen que pasar por nuestros estados para llegar al país del norte. Ok. El Instituto Nacional de Migración creó el grupo Beta, grupos del Instituto Nacional de Migración dedicados a la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes especializados en brindar orientación, rescate y primeros auxilios, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria. Los antecedentes: en 1990 en Baja California se crea un programa piloto que más tarde integraría el grupo Beta Tijuana, el cual tenía como finalidad auxiliar a los migrantes que eran víctimas de la delincuencia durante su tránsito en territorio mexicano. En 1994 se forma el grupo Beta Nogales. En Sonora, en 1995 se crean dos grupos más, uno en Tecate, Baja California, y el segundo en Matamoros, Tamaulipas. Actualmente existen 22 grupos Beta en 9 estados del país: Baja California, Sonora, Chihuahua, Veracruz, Chiapas, Oaxaca. La normatividad que los ampara es la creación de los grupos de protección del migrante. Se encuentra establecido en el artículo 71 de la Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo del 2011. Okay, en el artículo 71. Vamos a ir un poquito rápido porque el tiempo nos está ganando. Su objetivo general: los grupos de protección de migrantes tienen como objetivo proporcionar ayuda humanitaria, primeros auxilios, asistencia migratoria, orientación e información de los migrantes sobre sus derechos. Para el cumplimiento de su objetivo, estos grupos se ubican en zonas del territorio nacional donde estratégicamente pueden desarrollar sus funciones. La misión del Grupo Beta: trabajar para la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes a través de las acciones de apoyo como rescate, salvamento, ayuda humanitaria, asesoría legal y orientación. Lema: vocación, humanismo y lealtad. ¿Quiénes lo conforman? Los grupos Beta se encuentran conformados por servidores públicos de los 3 niveles de gobierno, los cuales se encuentran en óptimas condiciones físicas y de salud, aptos para llevar a cabo acciones de rescate y salvamento. Son altamente capacitados y especializados en defensa de los derechos humanos
brinda ayuda humanitaria y protección al migrante. La línea de acción, los Grupo Beta para el cumplimiento de sus unidades llevan a cabo las siguientes acciones: rescate y salvamento, realizan labores de búsqueda y auxilio a migrantes extraviados en situaciones de riesgo, en coordinación con las instituciones y dependencias especializadas en dichas acciones. La ayuda humanitaria, brindan a los migrantes primeros auxilios en caso de alguna urgencia, traslado a hospitales, realizan recorridos para la localización de migrantes en situaciones de riesgo y les proporcionan agua y alimentos para cubrir sus necesidades inmediatas. Estos grupos normalmente se encuentran en las zonas áridas desiertos de Sonora, donde el migrante tiende a deshidratarse, ¿verdad?, por las altas temperaturas. Por eso es que están en rescate de todos estos migrantes. Así que en su búsqueda y apoyo. ¿Sí? Como ayuda humanitaria, brindan los migrantes primeros auxilios en caso de alguna urgencia, traslado a hospitales y realizan recorridos para la localización de migrantes en situaciones de riesgo y les proporcionan agua y alimentos para cubrir sus necesidades inmediatas. La asesoría legal, que analizan las quejas y denuncias de los migrantes ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando sean vulnerados sus derechos ante el Ministerio Público, cuando sean víctimas o testigos de conductas posiblemente constitutivas de delito o ante las instancias competentes en materia de fiscalización de los servidores públicos. Desgraciadamente, este tipo de personas están expuestas a lo que se le conoce como el coyote. El coyote es aquella persona que les promete cruzarlos al otro lado y al final de cuentas muchas ocasiones los abandonan en el desierto a su suerte. Es este tipo de personas a los que el Grupo Beta apoya. Asimismo, la orientación informa a los migrantes sobre los riesgos que enfrentan durante su viaje y les dan a conocer los derechos que los amparan en territorio nacional para prevenir abusos en su contra. ¿Cómo opera el Grupo Beta? El trabajo operativo de los grupos Beta radica en la prevención, orientación y rescate y auxilio de migrantes durante todo el año a través de recorridos de reconocimiento. Se llevan a cabo en las francas fronterizas, donde los flujos migratorios detectados son constantes. Se recorrido de los municipios en los municipios corresponde a la jurisdicción que tenga cada Grupo Beta. Colocan letreros de prevención, se cuenta estratégicamente con letreros de prevención de riesgo, los cuales contienen información de acuerdo con la zona donde son colocados. Por ejemplo, en el desierto se avisa a los migrantes sobre las temperaturas extremas y el peligro representado por algunos animales. Brindando primeros auxilios, se brindan primeros auxilios a los migrantes que lo requieren y en su caso, si es necesario, se canalizan o trasladan a hospitales, centros de salud o albergues. Las torres de orientación se cuentan con torres de orientación Beta con 10 metros de altura, fijas y móviles, que tienen en la parte superior una luz entroboscópica visible a 10 kilómetros. Estas torres le proporcionan a los migrantes sombra, un sitio de descanso y contenedores con agua potable mediante la colocación de depósitos que se llenan regularmente. En ese sitio los migrantes pueden esperar la llegada del personal de los grupos Beta para ser rescatado. ¿Qué es esto? Son torres de auxilio visibles a 10 kilómetros, donde el grupo de migrantes, al verse perdidos, pueden acudir a esas torres y pueden encontrar un refugio en lo que algún grupo Beta en sus recorridos los localiza. Han servido mucho, sí he escuchado yo que el grupo Beta ha dado buenos resultados. Ok, actualmente tenemos las caravanas de migrantes, la histórica oleada de documentados en todo el mundo que está llegando a México. México enfrenta un fenómeno migratorio. Según datos oficiales, entre enero y marzo, de más de 300,000 personas han cruzado el país en forma irregular con rumbo a Estados Unidos. En el trimestre con el mayor número de migrantes, es el trimestre con mayor número de migrantes en los últimos años. Según organizaciones civiles y autoridades, se trata de una cifra histórica, ya que el promedio anual de personas en tránsito suele ser entre 150,000 y 400,000 personas. Al menos una tercera parte de los centroamericanos son niños, dice el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, pero también se registra el crecimiento arriba de personas que no tienen a México como parte de su ruta de migración. En lo que va del año, el Instituto Nacional de Migración ha detectado ciudadanos de países como Afganistán, Eritrea, Bangladesh, Nepal, Pakistán, India, China, Nigeria o Brasil, entre otros.
También aumentó el número de cubanos. Actualmente más de 1,000 están varados en Chiapas, en la frontera sur del país, según el Instituto Nacional de Migración. Otros 2,000 permanecen en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, a la espera de recibir asilo en ese país. Tenemos una migración inédita. Es la primera vez que México enfrenta una situación de esta naturaleza, reconocen las autoridades. Se ha registrado un comportamiento inédito en el flujo migratorio centroamericano, especialmente el origen de Honduras, reconoce la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El número de hondureños que ha abandonado su país con destino a Estados Unidos, pasando por México, aumentó de manera inusual, al tiempo que dentro de ese flujo creció también de manera inédita la proporción de mujeres y menores de edad. Lo mismo sucede con los llamados migrantes extracontinentales, es decir, que provienen de países fuera del continente americano. ¿Okay? Tenemos flujo migratorios de África y Asia, han arribado a nuestro país en cantidades inusuales. Apoyo para mexicanos que regresan. Este es el Instituto Nacional de Migración. Cuando un mexicano regresa a su país, ha creado este tipo de programas. Es el apoyo para mexicanos que regresan voluntariamente o de manera forzada. Programas Somos Mexicanos, que es iniciativa de la Secretaría de Gobernación, que inició en 2014 con propósito de brindar a mexicanos en retorno una atención integral para que puedan desarrollarse plenamente en nuestro país. En caso de ser repatriados, se les ofrece los módulos de repatriación del Instituto Nacional de Migración, los siguientes servicios: alimentación y salud, identidad, se les otorgan facilidad para obtener el CUR, se facilitan servicios de comunicación para que hablen con sus familiares, traslado y albergue. Asimismo, Somos Mexicanos busca la reinserción social y productiva de los repatriados y brinda orientación sobre oportunidades laborales, accesos a programas sociales y autoempleo, así como orientación para continuar los estudios. Consultar con la Oficina del Instituto Nacional de Migración más cercana. Estos programas son para las personas normalmente de Estados Unidos que son paisanos, que nos regresan y se pueden apegarse a este tipo de programas. Desgraciadamente es muy poco conocido, o se ha escuchado muy poco que algún paisano que es repatriado se acerque realmente al Instituto Nacional de Migración a pedir este tipo de apoyos. Ok, el segundo punto sería cómo prepararse en caso de estar interesado en regresar a México. Acércate a tu consulado sin necesidad de una cita previa para solicitar gratuitamente el documento de transferencia del estudiante binacional migrante, que valida materias cursadas en los grados de primaria, primero a sexto y secundaria, de séptimo a noveno. Cabe destacar que para revalidar estudios en bachillerato o high school, grado décimo y onceavo, no se requiere documento de transferencia, únicamente se necesita que presentes el tutorial académico y presentarlo en la Escuela de México. Okay. Tenemos un correo ahí, www.mexterior.cep.gov.mx en línea, número telefónico para atención telefónica de Estados Unidos y en inglés, ¿verdad? Eso es para los mexicanos repatriados. Desgraciadamente se sabe que muchos padres mexicanos tienen sus hijos americanos y los padres desgraciadamente pues son repatriados, devueltos a su país, en este caso a México, y pudieran acogerse a esos beneficios de esos programas del Instituto Nacional de Migración. Entonces, ahí tenemos una línea de contacto, un número telefónico. ¿Ya? Nuestra oficina de representación del Instituto Nacional en Baja California es el contador público Manuel Alfonso Marín Salazar, titular de la oficina de representación. Ahí está la dirección, el número de teléfono y los horarios de atención. Realmente siento yo una persona que no se les ha dado tanto la difusión a este tipo de programas. Ok, estamos en tiempo. Les voy a comentar en Baja California, en Tijuana específicamente, en los años de 1930 a 1950. Tijuana era una ciudad que no figurábamos en importancia, realmente era
una ciudad que estábamos desaparecidas del mapa. Gracias a la Primera Guerra Mundial y por la cercanía con San Diego, lugar donde se crearon las bases aéreas, se le dio mayor auge a la ciudadanía y empezaron a llegar migrantes del interior o de otros países o del mismo país a la ciudad de Ensenada. Entonces, al momento de que empieza a ser más concurrida Ensenada, en este caso, llamémosle todo el estado de Baja California, por lo cual empieza a tener mayor auge, la ciudad empieza a crecer. En segundo término, empieza a crecer también la ciudad de Mexicali. Es importante reconocer que Baja California está conformado actualmente aproximadamente por el 46-48% de migrantes. Yo en lo personal provengo de la Ciudad de México, tengo 11 años radicando, y así como yo hay mucha persona que somos de fueras, y por la posición geográfica, el crecimiento que nos ha brindado este estado, pues hemos hecho nuestras raíces aquí. Y así como su servidor, muchos de las personas que yo conozco pertenecemos a diferentes estados de la República del Interior. Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Veracruz, Chiapas, Oaxaca. Somos ahora, tenemos cada vez mayor representación de otros estados aquí en Baja California. Por eso Baja California se ha fortalecido por los migrantes que hemos llegado aquí a echar nuestras raíces, ¿verdad? Y en donde hemos encontrado mayores oportunidades de crecimiento. Eso es una pequeña síntesis. Por mi parte es todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No me queda más que agradecer a la Universidad de Ensenada este tipo de programas que nos apoyan a ustedes, a nosotros como docentes, cuidando nuestra salud, y asimismo no se les olvide, si salen a la calle, salir con su cubrebocas, usar su gel antibacterial, y si no tienen a qué salir, pues no salgamos. Recuerden que de San Quintín actualmente se han reportado mayor número de casos del COVID, entonces hay que tener un poquito de cuidado con nuestras personas, ¿verdad? Todos podemos estar expuestos a contagiarnos, pero entre más nos expongamos, pues vamos a ampliar nuestras posibilidades de no sufrir alguna contaminación, tanto de nuestras personas como llevar a nuestros hogares alguna bacteria. Por mi parte es todo. Si no hay ninguna pregunta, no me queda más que agradecerles y esperamos vernos próximamente en clases presenciales. Gracias. Todo bien, maestro. Gracias.